Y hoy, ¿sabes? El Señor venía hablando a mi corazón con una palabra y quiero que me acompañes en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 y dice: porque las armas de nuestra milicia, diga, las armas de nuestra milicia no son carnales. Bueno, van a leer conmigo. Dice: sino poderosas en Dios, repita conmigo el versículo, para la destrucción de fortalezas. Dice el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y sabes, este versículo del Señor hace unos días venía hablando a mi corazón porque me encontraba en un momento donde el Señor me estaba haciendo recordar un momento cuando yo estaba en una vigilia hace muchos años en el otro auditorio, y yo le decía: Señor, había algo dentro de mí que no me permitía el poder yo adorar a Dios, no me permitía el poder levantar mis manos, adorarle, no podía ni siquiera cantar. Y yo le decía: Señor, estamos en el último mes de diciembre del 2024 y necesitamos seguir manteniéndonos firmes en la alabanza y en la adoración. Y yo le decía: Señor, qué bueno que tú rompiste conmigo en los argumentos. Y sabe, hoy como título le puse: rompiendo los argumentos. Repita conmigo: rompiendo los argumentos para alabar y adorar. Repitámoslo otra vez: rompiendo los argumentos para alabar y adorar. Amén. Y sabes, en ese tiempo me recuerdo que estábamos en una vigilia y estaba volviendo otra vez a la iglesia porque ya me había apartado. Y recuerdo que ese día toda la iglesia, eso fue una vigilia, habíamos unos cuantos, pero había una persona ahí en ese lugar, una chica, era la hermana de Keren, y me dice: es tiempo que te arrodilles. Y a mí me costaba arrodillarme en medio de toda la gente. Y yo decía: no, qué miedo, qué vergüenza. No, mejor dicho, yo tenía más argumentos de aquí a la China. Pero ese día, en medio de la adoración, yo estaba sintiendo algo fuerte en mi corazón. Y viene esta mujer y me dice, me toma del hombro y me dice: te tienes que arrodillar porque algo nuevo va a empezar. Y haciendo memoria de esto, yo le decía: wow, Señor, tú me has estado hablando toda esta semana de que necesito adorarte más y alabarte más. ¿Cuántos necesitan adorar y alabar más al Señor? Amén. Y yo le decía al Señor: gracias, porque en el transcurso de este tiempo el Señor me ha hecho entender, a medida de los meses, a medida que hemos venido a este lugar, bueno, en la otra iglesia, cada domingo, cada miércoles, cada adoración, cada alabanza que yo escuchaba era una declaración que yo entonaba, pero no me daba cuenta de que eso iba a tener un efecto, de que iba a aumentar mi fe, de que iba a cambiar mi corazón, que iba a cambiar mi lenguaje. Pero en estos días el Señor llega y me dice: estaba un poco cansado y no me podía levantar de la cama y el Señor me trajo a memoria eso y me dice: acuérdate que yo te he dado palabra de Dios para que tú me adores y me alabes en medio de tu cansancio. Y yo le decía: aleluya, gloria a Dios, bendecido y en victoria me levanto. Pero el Señor siguió y siguió y siguió hablándome a través de la alabanza y la adoración. Esas dos palabras que son tan importantes para nosotros como iglesia. Y sabes, mientras estaba leyendo esto, yo decía: es verdad que muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia, tal vez venimos cargados, como decía ahora nuestra pastora, tal vez venimos con un pensamiento diferente, tal vez venimos con un dolor, tal vez venimos siendo traicionados, tal vez alguien nos traicionó, tal vez tenemos rabia con nuestros padres, porque yo era uno de los que más tenía rabia
a mi padre y a mi madre. Y yo le decía, Señor, a veces hay cosas del pasado que nos hacen a nosotros tener esos argumentos en nuestra boca y no nos permiten entrar en el tiempo de alabanza y adoración. Y esos eran piedras de tropiezo que yo tenía. Gloria a Dios, porque el Señor me cogió y me quitó esas vestiduras negras manchadas, llenas de argumentos, y me dio vestiduras nuevas. Así que repita conmigo: yo tengo vestiduras nuevas. Amén. Y sabes, le estaba pidiendo al Señor porque una persona de la Biblia, un personaje que es muy interesante, es Adán y Eva, y ellos tenían todo el Edén para ellos. Ellos tenían todo ese lugar que había sido creado por Dios. Estaban las plantas, los ríos, los animales. Dios había creado todo para que el hombre alabara y adorara al Dios eterno, a nuestro Dios, al Dios que sopló aliento de vida a ti y te puso ese soplo del Espíritu Santo dentro de ti. Yo decía, Señor, en este tiempo tú nos has hecho lo mismo como a Adán y a Eva. Has soplado aliento de vida a nuestro corazón y nos has dado un espíritu para adorarte. ¿Cuántos desean adorar al Señor? Y sabes, me recalcaba mucho ese versículo que dice: somos adoradores en espíritu y en verdad. Y yo decía, Señor, yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Pero me decía, tanto fuera como dentro de la casa, de la iglesia, eres adorador en espíritu y en verdad. Y yo, bueno, a ver cómo estoy en el trabajo. Ahora hace poco entré a trabajar en esa carnicería, pues ya la mayoría saben que trabajo en una carnicería, pero es una carnicería halal. Y ahí son árabes. Y yo, mientras iba conociendo un poco su cultura, yo decía, no, yo aquí me tengo que levantar en oración, me tengo que levantar a estar escuchando alabanza en mis audífonos, porque escuchan ellos otra música. Yo tengo que cuidarme mucho mis oídos y mi boca y todo lo que estoy viendo, porque yo soy instrumento de Dios para alabar a Jesús, para alabar al Dios eterno y para llevar a otros a adorar. Y sabes, a Adán le pasó algo. Ellos permitieron el pecado, y el pecado es una de las cosas que más ataca a la iglesia para que su pueblo no le adore. Y Dios anhela de todo corazón que le adoremos, que levantemos nuestras manos, que nos arrodillemos, que saltemos, que cantemos, que en nuestra boca haya ese lenguaje de la fe. Diga, lenguaje de la fe para alabar y para adorar al Señor. Y sabes, ellos permitieron el pecado, y me daba mucha risa porque yo me imaginé como una pelea así entre esposos, y cuando el Señor viene y le dice, ¿dónde están? Y Adán estaba escondido. Y eso es lo que hace el pecado, te esconde. Tú te escondes de Dios. No, que no me vea nadie, que me da vergüenza. No, a mí no me gusta que me vean en la iglesia, porque después no, porque así era yo. Y el Señor viene y me enseña algo muy interesante, que yo ya lo había leído muchas veces. Y es que Él le empieza a decir, es que fue culpa de Eva la que me hizo comer de esa manzana. Y él empieza a tener argumentos en contra de su esposa o de la mujer que Dios le había dado a él. Después ella también le responde, no, tú fuiste el que comiste la manzana. Y yo decía, estos están peleando delante del Dios, están peleando. ¿Cómo se les ocurre tener argumentos de culpabilidad, de culparse el uno al otro? Y eso sucede hoy en día. Muchas veces el enemigo viene, pone pensamientos de culpa. No, es que tú no puedes adorar ni ser un adorador porque tú eres un pecador. Y sabe, antes de venir aquí a la iglesia me encontré a Génesis en el bus y le decía, sabes, mientras preparaba el mensaje, cuando salí de casa, vino un pensamiento. Tú no eres adorador, tú no sabes tocar una guitarra, tú no sabes tocar el piano. Dani también estaba ahí en el bus y yo les compartí esto y les dije, qué impresionante cómo el enemigo muchas veces pone semillas en nuestro pensamiento para que nosotros tengamos argumentos en contra de la voluntad de Dios.
en contra de lo que Dios desea que nosotros hagamos, que es alabar y adorar. Diga conmigo, alabar y adorar a Dios. Y mientras yo veía esto entre Adán y Eva, yo veía que ellos perdieron muchas cosas. Perdieron el huerto del Edén, perdieron toda la bendición que había ahí dentro, perdieron la comunión con Dios, porque Dios se comunicaba con Adán como si fueran los super amigos, como si fueran papá e hijo. Y eso hacen los argumentos que ponen en nuestro corazón el enemigo, o muchas veces lo que vemos. A veces entramos en el razonamiento y en el significado de argumentos, es muchas veces que razonamos a lo que vemos. Y el Señor me estuvo enseñando algo hoy, y yo le decía: Señor, ¿qué fue lo que tú hiciste conmigo cuando yo empecé a arrodillarme desde aquella vigilia? Y pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3 años, y estoy ahora aquí a punto de subirme a predicar. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y él me dijo: léete Segunda de Corintios, dice capítulo 5 versículo 7, y quiero que ustedes lo puedan ver en pantalla. Dice: porque por fe andamos y no por vista. Diga: yo camino por fe y no por vista. Cuando yo empecé a abrir mi boca, porque me decían: cante, levante las manos, adore, salte, y yo obedecía, pero no sabía lo que estaba haciendo. No sabía que había un poder en la alabanza, no sabía que había un poder en la adoración. Pero aún sin entender, el Señor fue colocando fe. Fe para creer en que tenemos un Dios grande y poderoso. Dice Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y yo mientras oía, yo le decía: uy, Señor, es verdad. Todo ese tiempo que yo tenía argumentos, pero iba a la iglesia y tenía mi lucha y no, es que no tengo plata, no, es que esto, es que no trabajo, es que duré 3 años sin documentos, sin papeles. Y ese era uno de los mayores argumentos que yo tenía en mi boca. No, es que yo no tengo papeles, no, es que yo estoy en una nación, no, es que no sé qué. Y eso impedía que yo me pudiera conectar con Dios verdaderamente, en la oración, en creer, en que Él tenía algo preparado para mí, en que yo podía adorarle. Y Él me dice, Segunda de Crónicas 20:18, y me puse a leer esta historia porque hace poco la tuvimos que leer con algunos de los discípulos en capacitación destino en la escuela, y decía el rey Josafá, a partir del versículo 18 decía: entonces Josafá se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Judá se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y cuando yo leía esto, yo decía: qué impresionante cómo Él se postra y hace adorar, hace orar a un pueblo muy grande. Ellos estaban viniendo de una prueba muy grande, porque les iban a entrar por muchos lados a atacar a ese pueblo de Dios. Y venían los enemigos a atacarlos, no tenían escapatoria. Pero él dice que Josafá, un poco antes, en el principio de este capítulo, dice que él ora a Dios para pedir dirección. Y yo decía: qué impresionante cómo este hombre tuvo fe para doblar rodillas, tuvo fe para levantarse, para llevar a un pueblo a adorar, para él traer la libertad por medio de esa oración. Y sabes, yo no fui libre mucho tiempo cuando recién inicié mis caminos, hasta que no tuve ese espíritu de oración. Y por medio de la fe vino, porque fue de la manera como yo adoraba a Dios. Señor, te exalto, Señor, te adoro, eres mi Jehová Jireh, eres mi Jehová sanador, eres mi Jehová Rafa. Y fui aprendiendo poco a poco. Y esos son declaraciones de alabanza y de adoración. Y dice, punto número 2, dice la oración y la humillación. Cuando estos hombres se humillan y oran a Dios, Dios les contesta, les da la estrategia,
Los lleva a que ese pueblo, Dios les dice: simplemente adoren. Simplemente adoren. Para resumir un poco el mensaje, me dice: simplemente adoren a Jehová. Y sale Josafat y salen las otras personas que estaban con él. Vamos a adorar a Jehová. Vamos solamente a adorar a Jehová. Y dice que cuando venían los enemigos se confundieron y se empezaron a matar entre ellos mismos. Y yo decía: qué importante que nosotros adoremos con fe al Dios de la eternidad, al Dios que nos creó, y que también podamos orar y alabar a Cristo, alabar a Dios con todo nuestro corazón y humillarnos. Porque el 18 decía: ellos se humillaron y colocaron su rostro en tierra. Yo decía: qué bendición. Y decía Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Y sabes, estuve meditando mucho en este versículo, porque esto fue una de las cosas que nuestros pastores, los líderes que estaban en ese tiempo en la otra iglesia, y en el transcurso de este tiempo hemos visto cómo ese consejo me llevó a mí a tener una alabanza y una adoración todos los días. Y era la palabra gratitud. Repita conmigo: gratitud. Aunque usted la vea pequeña, es una palabra que delante de Dios es una arma espiritual, como decía lo que estábamos leyendo ahora en Crónicas. Decía: nosotros andamos con las espadas, con el escudo, nosotros andamos con armas espirituales a las cuales el enemigo no puede pasar. Cuando tú le das gracias a Dios en lo bueno y en lo malo, el Señor se agrada de tu alabanza, porque tú le estás alabando, tú le estás adorando, le estás reconociendo de que tú confías en Él, que a pesar de lo bueno o de lo malo, tú le estás dando gracias. ¿Sabe? El enemigo huye porque dice: uy, ni con todo lo que le he hecho, ni con todo lo que le he puesto en la mente, ni con todo lo que le he hecho pasar, este viene y le da gracias a Dios. Porque el enemigo era un ángel y él también buscaba adoración, y él tenía envidia de porque Dios nos creó y nos dio algo mayor que él. Y yo decía: tremendo. Yo decía: tremendo lo que Dios hace a través de la gratitud. Y sabes, duré un tiempo diciéndole: gracias Dios por este tiempo, gracias Dios, porque así fue como yo empecé a orar, dando gracias. Yo decía: Señor, gracias. Y esta tarde venía en el bus y yo decía: Señor, gracias porque este año has guardado la iglesia. Gracias porque este año has guardado a mi familia. Gracias porque este año me has guardado a mí. Gracias. No había sino gratitud. Y el Señor me decía: es un arma espiritual que yo le doy a la iglesia para que me adoren y me alaben. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y con estos 3 puntos que hemos hablado, el Señor me llevó a algo muy interesante, y que como creyentes, como hijos de Dios, diga: yo soy hijo de Dios. Al ser hijos de Dios tenemos una fuerte batalla, y esa batalla es mental, esa batalla también es física, porque nos enfermamos a veces. Esa batalla también está dentro de nuestras casas, pero el Señor nos ha dado un arma espiritual muy poderosa, muchas armas espirituales para poder batallar en contra de los argumentos. ¿Sabes? La otra vez me encontré con un chico hace ya unos meses y me decía: a mí no me gusta cómo suena la batería, a mí no me suena cómo gusta la guitarra, a mí no me gusta cómo suena el piano. Y todo el tiempo era esa queja. Y yo le decía: mira, a la iglesia no vamos a verle los zapatos a los que adoran, a la iglesia no vamos a ver si se visten bien o se visten mal. A la iglesia venimos a adorar a Cristo. Amén. Se lo dije con mucho amor, porque hay personas que a veces no entienden, y tenemos que tener ese espíritu de compasión para poder hablarle a las personas, para que puedan entender de que a este lugar, por más bonito que sea, si no adoramos a Dios,
Si no alabamos a Dios, de nada sirve. Y una de las cosas que Dios me enseñó con la historia de Josafat era que cuando el pueblo de Dios se levantó a adorar al Señor de los ejércitos, dice que ellos vencieron. Y tal vez hay batallas. Como jóvenes tenemos batallas, como padres tenemos batallas, como matrimonio tenemos batallas. A veces las situaciones no se ponen bien, como decía mi esposa. Yo duré 6 meses sin trabajar y me tocó callarme para no quejarme, porque la queja enmudece al espíritu, la murmuración enmudece al espíritu, la envidia enmudece al espíritu, porque yo pude estar teniendo envidia. No, pero es que todos tienen y yo no. O es que no, pero es que ¿por qué no me dan trabajo? Si es que yo ¿para qué tengo estos papeles entonces? Y ya tenía papeles. Mi esposa me decía, cuidadito con quejarte, porque si te quejas, acuérdate lo que viene. Y sabe, el Señor nos enseñó algo muy interesante, y es que cuando tú entre más dices, un ejemplo, lo que me pasó hace poco, uy, estoy cansado, no me puedo levantar, estoy cansado. Es como una cadena de palabras que te van atando. Yo lo veía así y decía, estoy cansado, y pum, una cadena, un anillo, una cadena. Al final ese cansancio se vuelve pereza. Y yo decía, no, yo no estoy cansado, yo me levanto porque estoy bendecido y en victoria. Señor, en el nombre de Jesús, yo me levanto a leer la palabra, me levanto a adorar, me levanto. Y mi esposa, levántate ya, deja de estar durmiendo. Pero era la manera, y es la manera como Dios quiere que nosotros le alabemos, le adoremos. ¿Sabes? En este tiempo he podido aprender que hay mucha importancia en el lenguaje que tengamos como cristianos. Porque si usted es cristiano y si usted lee la palabra, usted tiene que decir, Señor, cambia mi vocabulario. Si tal vez está creyendo un poquito, pues Señor, ayúdame a creer más. Si está escuchando las alabanzas que suenan aquí o las adoraciones, apréndaselas y declárelas, porque en la declaración y en la confesión de la palabra hay libertad, hay gozo, hay alabanza, hay prosperidad y hay mucho más de lo que Dios tiene ahí arriba. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Y sabes, el Señor esta mañana me hizo recordar, porque hace unas semanas atrás estuve yo como muy motivado a estar escuchando coritos. Y yo escuchaba los coros pentecostales y eso era fuerte y no sé qué. Y el Señor, y estábamos muy contentos en casa. Pero el Señor me hizo enfocarme en algo, que no solamente era el ritmo. Esos coritos y todas las adoraciones, la mayoría de las adoraciones que escriben los profetas, que escriben los adoradores que hay en este siglo, que igual tenemos que tener cuidado de que escuchamos. Pero yo me iba a la palabra, y en Isaías 61 versículo 10 decía algo muy interesante, y quiero que lo pongan para que podamos leer. Decía, vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Y a mi cabeza no llegaba sino, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Vamos a cantarlo a la 1, a las 2, a las 3. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Me gozaré, que me ha quitado todo mi dolor, me ha hecho libre. Una vez más, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, que me ha quitado todo mi dolor, me ha hecho libre. Una vez más para aprendérnoslo. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová,
que pues me ha quitado todo mi dolor, me ha hecho libre. Vamos a ponernos de pie una vez más. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Más duro! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Va otra declaración, no se siente, espere. Dice, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Dice, repita conmigo, por favor. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sigamos. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Vamos a cantarla. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. ¡Oh! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. ¡Más duro! Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. ¡Vamos, vamos! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están gozosos? Ahí va la última, dice Génesis capítulo 17 versículo 1. Por favor. Dice 1, 2, 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y hay una canción, una adoración, una alabanza que dice: el poderoso de Israel. Así que lo vamos a declarar, lo vamos a danzar. Y sabes, antes de la historia de Josafat decía que cuando adoraron a Jehová, las cadenas se rompieron, los enemigos se distrayeron y se mataron entre sí. Pablo y Silas adoraban en la cárcel y las cadenas eran rotas, las cadenas eran rotas dentro de esa cárcel. Así que el poderoso de Israel, vamos, el poderoso de Israel, Su voz se oirá, nadie lo detendrá. el poderoso de Israel. Vamos saltando. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Vamos, más fuerte. Es el poderoso de Israel. ¡Aleluya! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. ¡Vamos, vamos! Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de Sigue, los sordos sigue. oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. ¡El más duro! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. ¿Cuántos están gozosos? Y por medio de la fe y la declaración que tú haces, así como yo lo he hecho, así como yo he roto con los argumentos que tenía en contra de la voluntad de Dios, hoy se rompieron. Hoy se rompe todo argumento que estaba tal vez en tu mente, de vergüenza, de temor, de angustia, de desesperación.
hoy todos esos argumentos se rompieron, porque hoy nos vamos revestidos del poder de la armadura, nos vamos revestidos con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Amén. Y sabes, para terminar con este mensaje, el Señor dice en su palabra que ahora que estaba yo aquí, visualizaba la puerta. Como les decía, hay gente que entra cansada, agobiada de la vida, pero el Señor dice: den gracias por todo y en todo tiempo. Y vamos a dar gracias en una oración. Amén. Ponga su mano en el corazón, si se quiere arrodillar, arrodíllese, y le vamos a dar gracias por estos 12 meses que el Señor nos ha permitido vivir, el poder conquistar, el poder avanzar, el poder tal vez ser sanos de alguna enfermedad. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Padre celestial, por esta noche. Gracias, Señor Jesús, por tu permitirnos el poder llegar a este lugar, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre. Gracias, Padre celestial, porque hoy, Señor, se rompió todo argumento en contra de tu voluntad. Señor, gracias te damos, Señor, porque has puesto dentro de nosotros un espíritu de adorador, un espíritu de aquel que alaba en medio de las pruebas, en medio de las batallas. Padre, te damos gracias por la familia. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta noche, Señor. Gracias por los trabajos que vas a traer. Gracias, Señor, por aquellos que tienen sus trabajos. Gracias, Señor, por la comunicación, por la unión en nuestras casas. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor inagotable. Gracias porque tú eres el Dios admirable. Gracias porque tú eres el Todopoderoso. Gracias porque tu paz abunda en medio de tu pueblo. La paz de Dios abunda en medio de Alicante, en medio de esta iglesia. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu traer libertad, Señor, a nuestro pensamiento. Gracias por traer libertad a nuestro corazón. Gracias, Señor, por sanarnos, Señor. Y hoy te queremos visualizar, Señor, en esa cruz, dándolo todo por nosotros, sin decir ningún argumento, Señor. Tú fuiste obediente hasta la muerte y hoy te lo agradecemos, Señor. Gracias, gracias por tu conquistar en la cruz del Calvario. Gracias por tu darnos libertad. Gracias por tu redimirnos del poder del enemigo y llevarnos a ese pueblo santo, ese pueblo libre. Gracias por los jóvenes que están en este lugar escuchando tu palabra. Gracias por las jóvenes, por los niños, por los ancianos. Gracias por los padres, por los matrimonios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y un fuerte aplauso, iglesia. Que Dios los bendiga.